¿Te has preguntado cómo se mueven los dientes con el tratamiento de ortodoncia? ¿Cómo los brackets hacen que se muevan y se acomodan los dientes? ¿Cómo una simple liguita ocasiona que un diente se mueva? ¿Y cómo sabe el ortodoncista hasta dónde debe moverlo? Si te interesa esta información, acompáñame a ver este video. Muchos pacientes me preguntan cómo es que una liga hace que se mueva un diente. La respuesta es muy sencilla. Una presión constante sobre un diente hace que éste se vaya moviendo de lugar. Pero no solamente una liga, también involucra la forma, la posición del bracket, pero también el alambre. Pero ¿cómo el doctor, el ortodoncista, puede tener control sobre estos movimientos? ¿Y por qué es importante que tú acudas a tus citas y no te cambies tú sola las ligas? Porque entonces esto te puede traer unos problemas muy grandes. Actualmente existen muchas opciones para el tratamiento de ortodoncia. Viene desde los tradicionales brackets con su liguita y alambre, o los brackets de autoligado, los brackets linguales, o también los brackets transparentes. Hay incluso algunos brackets con chapa de oro. Así como lo oyen, hay brackets de chapa de oro y hay gente que los quiere y que los usa. Ya sabemos que el oro es muy bien aceptado en los tejidos de la boca, por eso antes se hacían muchas coronas de oro. Existe también la ortodoncia sin brackets, lo que viene siendo el Invisalign. Ahora también ya se usan unos implantes para mover dientes. Son unos mini implantes que se colocan directamente en el hueso entre algunas raíces. Según el movimiento que necesite hacer el ortodoncista, es donde podrá colocar esos mini implantes para de ahí hacer una tracción y mover los dientes. Pero de todas estas situaciones acerca de la ortodoncia, vamos a ir hablando poco a poco en otros videos. Ahorita principalmente lo que quiero yo informarte es cómo es que los dientes se mueven a partir de una liguita, de un bracket y de un alambre. ¿Cómo se da este movimiento y cómo el ortodoncista puede tener control de los movimientos que necesita hacer? Vamos a empezar con la anatomía del diente y sus tejidos alrededor. Este es un diente natural. Esta es la raíz. La raíz está rodeada de hueso, o mejor dicho, la raíz está dentro del hueso. Entre el hueso y la raíz existe un ligamento. Es el ligamento periodontal. Este ligamento hace la función como de un colchoncito en la masticación. Si tú le das presión a un diente con tus dedos, vas a darte cuenta que tiene cierto movimiento. Alrededor de 1 milímetro es lo normal. Es porque tiene ese ligamento alrededor y no está completamente soldado o firme al hueso. Entonces, ese ligamento es el que se debe mantener bien sano cuando tienes un tratamiento de ortodoncia. Y te lo voy a explicar por qué. Cuando un diente necesita moverse hacia un lado, vamos a poner ejemplo en este diente que necesitamos moverlo hacia el lado derecho. El ortodoncista va a hacer presión. El hueso que está hacia el lado derecho, por la misma presión que ejerce la raíz, se va a empezar a destruir. Ese hueso se va a ir reabsorbiendo. Y entonces es como la raíz del diente se puede ir moviendo hacia el lado derecho. Pero, ¿qué pasa en el lado izquierdo? En el lado izquierdo ese ligamento se va a estirar y eso va a ocasionar que las células del hueso empiecen a formar más hueso de este lado. Este movimiento tiene que ser lo suficientemente lento para que al momento que el hueso se va destruyendo del lado derecho, se vaya formando del lado izquierdo. Por eso no se puede hacer un tratamiento de ortodoncia muy rápido, en meses. Normalmente es en años. Y entre más grande es la persona, me refiero a entre más mayor, entre más edad tenga, la formación de hueso es más lenta. Por eso los tratamientos de ortodoncia en adultos debe ser un poquito más lenta que en jóvenes. Si se mueven muy rápido los dientes, al momento de quitar los brackets, ese diente va a quedar flojo y muchas veces se va a perder.
Otra cosa que puede suceder con una presión excesiva es que no solamente el hueso que está alrededor se va a destruir, sino que también la misma raíz del diente, por la presión excesiva, se va reabsorbiendo y se van haciendo raíces cortas. Al final del tratamiento de ortodoncia, cuando hubo una presión muy excesiva, no necesariamente porque el tratamiento fue muy rápido, sino porque a lo mejor el diente estaba en una posición muy lejana a donde se quería poner, entonces esa presión excesiva ocasionó que la raíz se fuera reabsorbiendo y al final del tratamiento esa raíz es muy pequeña y también va a ocasionar que ese diente quede flojo y también se pueda perder. ¿Qué pasa si el paciente deja ir por algunos meses a sus citas de ortodoncia? Que las ligas van perdiendo la fuerza o la tensión que deberían estarle ejerciendo a ese diente. Entonces básicamente no está habiendo ningún avance en el tratamiento. Entonces ese tiempo está siendo perdido. Pero ¿qué pasa si tú mismo te cambias las ligas? Porque hay pacientes que logran conseguir las ligas por internet en ciertos lugares y que son tal vez de muy baja calidad y que pueden producir más tensión de la normal. Entonces tú te cambias las ligas, estás llevando una presión sin control y entonces puedes ocasionar que el hueso se pierda de más y que al final, cuando te quiten los brackets, no haya hueso suficiente y entonces tus dientes se aflojen y puedes perderlos, muchos de ellos o incluso todos tus dientes. ¿Cómo entonces el ortodoncista tiene el suficiente control para mover el diente hacia donde él lo quiere en el tiempo que él lo quiere? Bueno, esto también es ayudado a base del tipo de bracket que usa, la colocación, la posición, pero lo más importante es el alambre. Cada determinado tiempo, según el avance que el ortodoncista va viendo, va a cambiar el tipo de alambre. Después va a usar ciertos aditamentos como son algunas ligaduras o a veces unas ligas que te va a decir que uses, que te los pongas de una posición arriba hacia otra posición abajo, y todo eso depende de qué tipo de movimiento él necesita hacer. Cada paciente tiene un problema diferente, por lo tanto cada paciente va a usar diferente tipo de bracket, diferente tipo de alambre, diferente tipo de ligaduras. Incluso hay pacientes que van a necesitar arco esteroral. Estos son algunos aditamentos que van por fuera de la boca, que tienen una base que se coloca en la frente del paciente y otra en el mentón del paciente, y estos van a ayudar a hacer otros movimientos diferentes. En ocasiones van a hacer tracción del maxilar superior hacia afuera o al revés, van a hacer presión del maxilar superior hacia adentro, y lo mismo harían con la mandíbula o viceversa, según lo que se necesite. Cada paciente tiene un problema diferente y de esa forma va a ser tratado. Un ortodoncista fue a una especialidad durante muchos años en la universidad para aprender todos estos tipos de movimientos que tiene que llevar. Tu ortodoncista te debió haber pedido en el principio unas radiografías, una radiografía panorámica y otra lateral, donde se hace una cefalometría, que se hacen mediciones de los puntos de tu cráneo, y con ello ellos sacan matemáticamente los movimientos que tienen que hacer para tus dientes. Entonces es algo muy complicado, no es algo tan sencillo como poner y cambiar ligas. ¿Cuándo es el momento ideal para empezar con el tratamiento de ortodoncia? Bueno, pues desde que la dentición es mixta, o sea, que el niño tiene todavía sus dientes temporales o que se les conoce como dientes de leche o de niño, y que ya empezaron a salir los de adulto, ahí es cuando hay que empezar a ver cómo están ensamblando los dientes que han ido erupcionando. Ya deben de tener sus primeras molares permanentes y algunos dientes anteriores. De esa forma podemos ir viendo si ya traen algún problema de mordida cruzada o algún problema de sobremordida, y entonces es como nos podemos ir dando cuenta que no van a tener una mordida ideal. Muchos dentistas cometen el error de decirle a los papás que hay que esperar a que termine de erupcionar todos los dientes de adulto y hasta entonces hacer el tratamiento de ortodoncia. Hay incluso pacientes que traen un problema de prognatismo, que es cuando la mandíbula va creciendo más que el maxilar superior, que sus dientes de abajo sobresalen de los de arriba,
o al revés, que va habiendo un sobrecrecimiento del maxilar superior y la mandíbula se va quedando atrás y entonces va haciéndose una mordida también no ideal, que se le conoce como perfil de pajarito. Todos estos problemas se podrían arreglar antes, pero cuando el dentista le dice a los papás que hay que esperar hasta que sean adultos, entonces de adulto eso ya no se va a poder arreglar solamente con frenos, sino que van a necesitar una cirugía muy grande, muy complicada, muy difícil la recuperación, y que todo eso se puede evitar si el tratamiento empieza cuando todavía son niños. Hay que hacer un tratamiento de ortopedia. Hay que hacer algunos aparatitos de ortopedia, por ejemplo, un expansor que va en el paladar y que la mamá del paciente o el papá del paciente tiene que irle dando media vueltecita todos los días, o algunos tratamientos que son una trampa lingual para que el pacientito no esté empujando con su lengua los dientes anteriores y esté causando una mordida abierta, o algunos otros aparatitos que son aparatos de ortopedia y que esto le va a ayudar al paciente a detener ese problema ortopédico que va llevando y no vaya a necesitar más adelante una cirugía. Una cirugía ortopédica se puede prevenir si se atiende al niño desde temprana edad. Bueno amigos, espero que esta información te haya sido útil. Si te gustó, por favor te pido que le des like, que te suscribas a mi canal, que le des clic en la campanita de las notificaciones y que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que te las dejo por aquí. Te pido por favor que recomiendes este video a tus familiares y amigos y que por favor me dejes todas tus preguntas y comentarios aquí abajo y con gusto te las voy a responder. Nos vemos entonces en el próximo video. Gracias.